aquí con los apagones, con la generación o el suministro de energía. Ministro, buenos días, bienvenido. Muy buenos días a ustedes, encantado de estar aquí y muchas gracias por la invitación. Mire, y yo creo que hay un elemento nuevo que ha surgido frente a la problemática de los apagones, las interrupciones del servicio eléctrico, que obliga a que usted nos dé una explicación si la tiene, y es que se está comentando que el gobierno se está asistiendo de la Dirección Nacional de Investigación, del DNI, para averiguar si lo que ha ocurrido es un asunto que tiene que ver con algún complot o algo parecido de los generadores eléctricos. Bueno, sobre ese tema, me disculpa, pero la primera vez que escucho es ahora. Escuchándote a ti ahora, decir eso es lo primero que sé. El periódico lo trae en portada. No te quiero decir que esos rumores o comentarios sean falsos, no. Es la principal noticia del Listín Diario de la mañana. Sí, está bien, pero que yo quiero decir que no tengo conocimiento de que esas cosas hayan ocurrido, estén ocurriendo. A mí me comentaron el día pasado, precisamente, alguna gente, que si eso fue simple coincidencia, etcétera. Digo, bueno, eso puede ocurrir. O sea, las plantas entran en mantenimiento programado y pueden producirse averías. Los reportes que nosotros hemos visto y que conocemos y nos han dicho de algunas plantas son averías. Y esa coincidencia pues genera este tipo de apagones y ciertamente lleva a que la gente pues pueda pensar. Ahora, yo no tengo... Le queremos dar la oportunidad, tenemos muchas preguntas sobre este asunto que evidentemente es de alta preocupación para el país y para el gobierno sin duda, pero quisiera que para el público que nos ve, usted nos dé la explicación más breve que pueda darnos sobre lo que ha ocurrido. Y sobre la situación actual del sistema también. Mira, la situación actual es simple y llanamente un déficit que se produjo por unos días de generación de electricidad. La salida en algunos momentos de más de 600 megavatios, pues hubo una ocasión en que AES salió, AES una planta grande, también Catalina 1 estaba fuera, y entonces otras unidades que habían estado fuera por tiempo para reparación o para mantenimiento, como es el caso de 2 unidades de Los Minas. Simple y llanamente esa coincidencia generó una oferta inferior a la demanda. Y si hay oferta inferior a la demanda, en el caso de electricidad, eso se expresó en apagones, en interrupciones lamentables del servicio eléctrico. Rápidamente, pues las autoridades, en este caso, en mi caso personal, hicimos algunas gestiones, muchas empresas o varias empresas hicieron esfuerzo por elevar su aporte al sistema de generación, porque una empresa puede tener, o una planta puede tener una capacidad nominal y no estar operando full, a toda capacidad, por una razón u otra. Y entonces yo anuncié el jueves en la rueda de prensa que ese mismo jueves en la noche comenzaría a resolverse el tema del déficit. Y en efecto así lo fue. El jueves en la noche no hubo prácticamente déficit, el viernes no hubo déficit, el sábado tampoco, el domingo tampoco y ayer el lunes tampoco. Lo contrario, todos estos días lo que ha habido es una estabilidad de servicio y una capacidad de generación un poquito en reserva, pero más o menos un poquito por encima de la demanda máxima que se ha producido en los días. Eso fue una interrupción de algunos días que se produjo, generó justificadas molestias, pero son típicas cuando usted tiene un sistema eléctrico cuya capacidad de oferta es muy pegada a la demanda y cualquier salida de una planta significativa produce este tipo de interrupciones. Esa es la realidad. Ahora, ministro, el hecho de que ciertamente hubo la capacidad de reaccionar de manera rápida, relativamente rápida, es una muestra de que hay un parque frío que mínimamente cubre una brecha que se pueda producir. Entonces la pregunta es, si Catalina está fuera desde finales de marzo por una avería mayor, que ya lo sabemos, antes no se había informado con la claridad que se ha informado ya, y se sabía que AES Andrés salía a finales de abril para mantenimiento programado, ¿por qué no se activó con planificación ese parque frío que activaron posteriormente cuando ya la situación había provocado enojo en la población? Bueno, fíjese, hubo otros casos
de unidades que también salieron y que u otras que estaban programadas para entrar antes y no entraron. Y esas cosas son difíciles de usted prever. Por ejemplo, la unidad Estrella del Mar 3 estaba prevista entrar con 142 megas, no entró y entró un poco más tarde por razones también técnicas, solamente con la mitad. Y esas cosas. Ahora, que esa capacidad en frío que usted dice que existe, le voy a decir en qué consiste. Mire, nosotros lo que logramos fue que la Barrigold, que tiene una unidad, Quisqueya 1, para su producción minera, lo que logramos fue que aprovechando determinadas circunstancias, ellos dejasen de consumir toda la capacidad de su planta y dejaran y liberaran una parte para que fuera al sistema eléctrico nacional. Entonces, con ese tipo de reserva en frío uno no puede contar siempre, porque es una planta comprada y construida para su uso. En segundo lugar, la Falcon Bridge, que tiene consumo de 100 y 100 y pico megavatios, también nosotros lo que logramos fue que dejara de consumir tantos megavatios para su actividad y que le diera, entonces liberara 80, 90, 100 megavatios para el sistema eléctrico. Por eso tampoco se puede contar como reserva fría existente. Esas son capacidades o uso de energía propia de industrias que se establecieron en esas condiciones. La capacidad o la reserva fría son aquellas plantas o aquella capacidad de generación dedicada exclusivamente a servir de backup o de respaldo al sistema eléctrico para cualquier eventualidad. Entonces, eso es lo que no tiene el país, no ha tenido, y estamos tratando de que lo tenga, porque en el momento de la demanda máxima, que es la referencia fundamental que se toma en todo sistema eléctrico, la demanda máxima, pues en el momento de la demanda máxima, como ocurrió en septiembre del año pasado, entonces hubo una reserva fría, hubo una reserva cuando se produjo esa reserva, esa demanda máxima, pero fue una reserva de alrededor del 5% de la demanda máxima, que es muy inferior a la máxima capacidad de la planta más grande o de las plantas más grandes del sistema. Entonces lo que se hace es, los sistemas bien dimensionados que existen ya en la mayoría de los países de América Latina, tienen una capacidad, tienen una reserva en frío que tiende a ser entre 10 y 15% de la demanda máxima, o mínimo igual a la máxima capacidad de la planta más grande que hay en el sistema, previendo que si esta fallase, entonces el sistema puede seguir operando. Pero lo que tenemos aquí no da para eso, y nosotros estamos justamente, desde que llegamos trabajando para que el país tenga algún día una capacidad en reserva suficiente para no tener estos sobresaltos. Sobre eso, ¿qué ha ocurrido concretamente? ¿Se han adjudicado ya licitaciones? Nosotros no solamente comunicamos, nosotros llegamos en agosto del 20 y en febrero, por ahí, o marzo, lanzamos la licitación pública internacional por 800 megavatios y una terminal de gas en Manzanillo, que justamente después de un largo proceso, porque es un proyecto, el proyecto más complejo que hemos tenido aquí en materia eléctrica, porque incluye 2 centrales a gas natural más una gran terminal gasífera para esas 2 centrales. Y ha sido licitado y precisamente el jueves de la mañana se terminó el proceso de adjudicación de esas centrales. Dice que se adjudicaron a 2 empresas distintas. 2 consorcios diferentes. Ese es un proyecto de 800 megavatios a gas natural con una terminal gasífera que va a ser construida por el sector, por los consorcios privados, que el gobierno no invertirá ningún centavo y que le venderá, según la propuesta, la energía a la distribuidora más barato que lo vende actualmente, entre otras plantas. Pero dicen que hay un serio problema después de la adjudicación. No. Y es que no se ha podido establecer la terminal de gas que habrá de establecerse, si le compran las 2 centrales, si el tema de quién va a financiar la autopista eléctrica que hay que establecer para poder transmitir la energía que se produce. No, Alcántara, es bueno que tú le des seguimiento a esos casos, pero sí. Por eso porque no sé, quiero conocerlo. No es que no sé, que le des seguimiento como le he estado dando. No puedo decir que tú no sabes, estás informado. Pero lo que quiero decir es, que si nosotros decimos que el proceso terminó con la adjudicación
y con la apertura de todos los sobres en presencia de los consorcios, entonces no hay ningún serio problema. Para llegar ahí, los consorcios gastaron millones de dólares en los estudios técnicos para preparar su propuesta técnica y su propuesta económica. No fue que mandaron yo quiero. Eso es un proceso de más de un año en donde ingenieros expertos vinieron durante mucho tiempo a hacer mediciones en todo el área de Manzanillo para hacer propuestas técnicas consistentes y competitivas frente a otros consorcios. La relación entonces, el plano, los terrenos, todas las condiciones para hacer la terminal de gas son excelentes y están ahí. Y el problema es la autopista de transmisión. Antes, la terminal de gas, ¿quién la va a operar, la terminal de gas? ¿La terminal? La terminal gasífera. La licitación establece y los pliegos de condiciones aceptados y el compromiso y la oferta que hay, fueron dos bloques. Un bloque 1 que es una planta de 400 más la terminal de gas. Y un bloque 2 que es una planta de 400. El compromiso, según los pliegos de condiciones, y así se establecerá en el contrato que firmarán, es de que la propietaria, la operadora de la terminal de gas, firmará un contrato bilateral con la otra para de 15 años de duración mínimo para proveerle el gas. Para que el bloque 2 le compre al bloque 1. Claro, pero que le conviene a los dos, porque si el bloque 1 construye una terminal de gas grande es para vender gas. Entonces, y el bloque 2 también, y es una relación contractual. ¿Para qué tiempo está programado construirse? Eso nosotros estimamos que en un tiempo máximo de 3 años podría estar construida. ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta que una central ciclo combinado de gas natural puede perfectamente construirse antes de 3 años. Pero la terminal de gas podía llevar su tiempo. Al final, perdóname, tiempo promedio de eso. Perdóname, Oscar. Ministro, el tema de la autopista eléctrica, ¿quién trabaja en esa parte? ¿A quién le corresponde? La empresa de transmisión de electricidad ETET es la que ha hecho y hace generalmente las expansiones. Creo que por ley es la única que lo puede hacer. Claro, y ella está trabajando en una línea de transmisión desde Manzanillo hasta no, perdón. Son dos líneas, una que viene y después de Guayubín hasta el Naranjo. Ministro, ¿a quiénes se le adjudicó? Usted dijo que se abrieron los sobres ya. ¿Quiénes son las empresas? ¿Quiénes son los consorcios que están adjudicados? ¿Y cuál es el costo? ¿Cuál es la inversión que cada uno va a hacer? Tenemos que esperar, escúchame, Oscar, pero en los próximos días, puede ser la próxima semana, tenemos que esperar una rueda de prensa que vamos a hacer para darles los detalles, todos los detalles. ¿Cuántos participantes hubo? Bueno, finalistas llegaron 3 consorcios. Hubo inicialmente una precalificación de 20 y pico empresas, después presentaron oferta final técnica 12 consorcios, creo que fueron, y finalmente oferta económica 3 consorcios. Ministro. Y el que no tuvo adjudicación no ha presentado protestas todavía. Mire, esa licitación no ha tenido la más mínima dificultad, no hemos tenido ningún tipo de inconveniente ni de reclamo. ¿Quién les acompañó técnicamente en el proceso? Bueno, nosotros, la licitación la dirigió un comité presidido por mí, con un comité de veedores que también participaron en todo el proceso. Todas las actividades, reuniones, las evaluaciones técnicas, credenciales y económicas fueron hechas de manera transparente. Tenemos incluso la expresión de esos destacados veedores por escrito del reconocimiento de la pulcritud. No hemos tenido ninguna dificultad. Se hizo la adjudicación, son 800 megavatios, serán miles de millones de dólares de inversión. El gobierno no invertirá un solo centavo. ¿Los terrenos de quién son? Los terrenos son propiedad del Estado. ¿Y habrá un arrendamiento que podría tener eventualmente opción a compra, pero un arrendamiento suficiente para la operación y la vida útil de una planta, de ese tipo. Y lo importante de todo eso, señores, es que vamos a crear unas capacidades estratégicas, no solo de generación, sino de descarga, almacenamiento y distribución de gas natural. Pero le puedo decir 2 cosas más. Aparte de esa licitación finalizada, también hicimos la licitación el año pasado para la construcción de urgencia, la instalación de urgencia de 400 megavatios. Cuando digo de urgencia es porque se pensó en unidades pequeñas de rápida instalación, modulares, y o
barcazas que tienen instalada capacidad de generación. ¿Por qué de urgencia? Porque sabíamos que el ritmo de crecimiento de la demanda de electricidad en el país iba a llevar a que hoy, en este año, sobre todo en periodo de verano, la demanda fuera casi superior realmente a la oferta, por el ritmo de crecimiento. Debo decirle que la demanda eléctrica en República Dominicana, en periodos más o menos normales, del 14 para acá, estaba creciendo 5.7, 7 y 8%. El año pasado, la demanda en el 2021 respecto al 20 fue de 10%, la demanda máxima, de 10%. Y el 20 respecto al 19, con todo y la pandemia, la demanda fue de 5.2%, el crecimiento. Miren, desde el 2014, que se dio el primer Picasso en Punta Catalina, hasta el 2020, que podíamos decir que se completó el proceso de entrega de la central, la demanda de capacidad aumentó en 680 megavatios. Quiere decir que cuando vino a entrar en funcionamiento, ya el crecimiento de la demanda se había comido la central. Entonces, por esa razón, nosotros dijimos, por el ímpetu del crecimiento económico de la economía dominicana, dijimos el año pasado, hay que lanzar otra licitación para ver si tenemos de urgencia capacidad para el verano que viene, porque esta economía está muy caliente y no hay reserva. Y lanzamos la licitación y en marzo se hizo la adjudicación de los primeros 200 megavatios y hay una recurrencia que se está discutiendo, se recurrió por algo, se está discutiendo en la superintendencia los otros 200 megavatios para otra empresa que participó. ¿Esos 200 de qué son? Gas natural. ¿Están instalados en dónde? Van a ser instalados a través de turbinas pequeñas de gas natural que van a ser instalados en una empresa generadora conocida del país que en su instalación la puede colocar de manera rápida. ¿Y cuándo estarán disponibles para entrar al sistema? Ellos comienzan a instalarlo en junio y deben completar, porque gradualmente son turbinas pequeñas, deben completar antes de octubre de acuerdo a los pliegos de la licitación. De junio y octubre de este año. De octubre de este año, por eso es urgencia. Y hay otra licitación que lanzamos de 800 megavatios que creo que en septiembre será adjudicada porque ya está avanzado el proceso. Y esa otra 800 megavatios, con esos 800 megavatios, más lo de Manzanillo y estos 400, el gobierno completará 2.000 megavatios que serán instalados en el país, Dios mediante, entre 3 y 4 años. Y de esa manera sí tendremos reserva fría suficiente para satisfacer el sistema en cualquier circunstancia que se dé. Eso nunca se ha tenido en República Dominicana. República Dominicana en el sector eléctrico en materia de plantas siempre ha estado lo comido por lo servido. Sí. Y en ningún país, ninguna economía se sostiene ni genera confianza en esas condiciones. Ministro, una taza de café Santo Domingo para usted. Ministro, después Perdóneme, don Luis, esa última información, discúlpeme, don Luis, estoy rato con el bate en la mano. Pero esos últimos 800 que serían en septiembre adjudicados, ¿de qué tipo de combustible a qué generarían y dónde estarían ubicados? Estamos ahora mismo en la discusión de algunas modificaciones en la base porque se había planteado inicialmente que fuera ciclo combinado de gas natural, pero hay una propuesta que se está manejando que precisamente esta semana debe de terminar de discutirse en las bases y es también introducir motores de combustión interna que trabajan que son capaces de trabajar con dos tipos de combustible, gas natural o fuel oil, depende. Esos son los casos de Quisqueya, por ejemplo. Las plantas de Quisqueya están habilitadas para trabajar con gas natural y cuando no hay gas natural pueden trabajar con fuel oil número 6. Entonces nosotros para flexibilizar el sistema no queremos llenar todo de 5 combinados de gas, sino plantas también flexibles, porque este es un país. Yo he escuchado a alguna gente diciendo, pero ven acá y están consumiendo tal combustible y tal combustible. Bueno, pero este es un país que no tiene una gota de ninguno. A partir de ese criterio, ministro, muy correcto, la posibilidad de convertir Catalina a gas natural está descartada, porque convendría estratégicamente mantener carbón. Déjeme decirle, si usted quiere mi confesión, a la luz de cómo yo he estado mirando esta complejidad del proceso de transición energética y la dificultad para naciones como esta acceder a los combustibles fósiles, compitiendo con los gigantes, Alemania, China, etcétera, nosotros todavía no podemos llevar a nuestro país a depender absolutamente de un solo combustible. Debe tener también algunas opciones.
Y por consiguiente tenemos que cuidar muy bien cómo es que vamos a seguir configurando nuestra matriz. Por tanto, Catalina... Si bien es cierto, el gas natural es el combustible de transición, o sea, el que nos va a llevar de la etapa de los fósiles a la renovable, pero yo creo que es conveniente que tengamos también la opción de otro tipo de generación, que puede ser fuel oil y parcialmente también de carbón. Ese es mi punto de vista. Ministro, quisiera hacer un resumen después de algunas explicaciones que usted ha dado, muy valiosas por cierto, porque uno sentía que el sector eléctrico, con usted incluido, estaba más tiempo mirando hacia atrás en lo que habían hecho los otros, y estoy viendo hoy una explicación muy profesional de lo que se está haciendo para cambiar no solamente la matriz, sino la sostenibilidad del sector. Y aquí tengo dos preguntas de pueblo. Salvo un asunto de emergencia, ¿puede decirse al día de hoy que se han recuperado las plantas y no habrá apagones en los próximos semanas? O sea, ¿se ha recuperado el tema de los apagones? Esa es una. Y dos, aprovecho para el tema de Punta Catalina. ¿Está Punta Catalina bajo el control absoluto de la administración en el sentido de mantenimiento, procesamiento, compra de carbón, etcétera? Esos dos elementos que son los que han primado y lo que la gente común requiere. Cerrados los apagones, salvo evidentemente una emergencia, y lo otro, Catalina bajo control. Sí, mira, son 3 puntos. Tú dices que son 2, son 3 puntos. El primero, con relación a los apagones, yo puedo decir que nosotros no estamos recuperando la estabilidad que habíamos mantenido nosotros mismos durante casi 1 año y 9 meses. Porque esa estabilidad de la que se echa de menos fue la que nosotros garantizamos, abasteciendo el 99% de la demanda desde que llegamos. O sea, no fueron otros, nosotros mismos abastecimos, mantuvimos esa estabilidad. Las estamos recuperando. ¿Por qué estamos recuperando? Porque se espera que Punta Catalina 1 entre el 30 de mayo a operar. Y además, los Minas 5 y los Minas 7 deben entrar en el transcurso de esta semana, antes de fin de semana, que entre las dos son más de 200 megavatios. Y la Estrella del Mar 3 va a aumentar también en 70 megavatios adicionales, según nos dijeron, en los próximos días, no muy lejanos, la oferta. Significa que nosotros volveremos al tema, al punto de estabilidad, con una oferta superior a la demanda, pero muy pegada a la demanda. A medida que crece, que pasan los meses, el calor se enciende, crece también. El verano. La demanda, el verano, la demanda es mayor y se van a pegar más la curva de oferta y demanda. Entonces, lo que estoy diciendo es que estamos en proceso de una estabilidad, pero precaria, precisamente por la relación oferta-demanda del sistema, que ni lo traje yo ni me lo inventé yo, estaba. Entonces, lo que estamos trabajando es precisamente para que cuando llegue el pico de verano, si no los 400 por completo, una parte de ellos de la licitación que hicimos, entre también en operación, para que podamos cruzar los dominicanos el verano sin apagones. Estamos trabajando para eso, pero yo no tengo una bola de cristal para prever qué se puede dañar de aquí a allá. Eso en primer lugar. En segundo lugar, respecto al punto de Punta Catalina, Punta Catalina no opera, no funciona, no es administrado por quien les habla. Punta Catalina tiene varios meses que se esté siendo administrado por un equipo de profesionales de alto nivel encabezado por don Celso Marrancini. Tiene su propio local, tiene su propio personal, lleva su cuenta, tiene su propia gerencia técnica y no tiene nada que ver con el Ministerio de Energía y Minas ni con esta persona. Los procesos que se están llevando en Punta Catalina apuntan hacia fortalecer la calidad técnica de la gerencia hasta donde se pueda y también de introducir la asistencia a través posiblemente de una firma de operación y mantenimiento, etcétera. Pero esos detalles yo no quiero involucrarme porque no estoy involucrado en esa cotidianidad. ¿No reporta usted Punta Catalina? ¿No reporta al Ministerio de Energía y Minas? No. Fíjense que el Ministerio de Energía y Minas por ley no puede estar administrando empresas. No puede ser generador de electricidad porque es el que elabora la política y participa en la regulación.
planifica. Estos planes de las licitaciones que le estoy hablando, esas sí son funciones del Ministerio de Energía y Minas. El estímulo, el crecimiento, la inversión, etcétera. Pero no operar una planta eléctrica. De manera que nosotros no tenemos nada que ver con eso. En tercer lugar, que fue lo primero que usted preguntó, ciertamente, quizá por falla o descuido de nosotros mismos, mucha gente ha tendido a creer, porque se ha dicho, que uno viva de espalda, mirando hacia atrás en el sector eléctrico. Nada más lejos de la realidad. Nosotros, cuando hacemos referencia al pasado, es porque es inevitable. ¿Y por qué culparon de los apagones a la... Bueno, porque la pregunta es la siguiente: ¿estos apagones de dónde vienen? Por la salida de alguna planta. Y por eso entonces los apagones sí, porque no había reserva. ¿Y en 2 años no había tiempo para corregir eso? No, usted no construyó una planta eléctrica en 2 años. Catalina llevó 6 años casi su construcción. Usted construyó una planta de 2 años. Usted lo único que puede hacer, tan pronto llegue, es lanzar licitaciones para construirla, y lo hicimos. Y lo estamos desarrollando. Pero usted no va a construir una planta eléctrica en 2, ni en 3, ni en 4 años, y si tiene que hacer licitaciones, menos. Pero Celso le echó la culpa a la pasada gestión de que reventó una turbina. Bueno, no. Lo que pasa es lo siguiente, porque la verdad que en este país tiene que ser dicha. Quien tiene que instalar las plantas eléctricas o gestionar que se instale son los que han estado en el gobierno. Entonces, si usted encuentra una situación en donde la demanda y la oferta están pegadas, hay un déficit de generación real. Y ese déficit de generación es porque no se han instalado la cantidad de plantas que se requieren. ¿Y quiénes lo han hecho? Los que estaban en el gobierno. Entonces, decir eso no significa más nada que usted decir la verdad. Ahora, lo malo es que uno se hubiera sentado a esperar y a criticar. No. Tan pronto llegamos en el 20 y ya a principios del 21 lanzamos la primera licitación. Después lanzamos otra en el 21 y lanzamos una tercera en el 23, resolviendo ese problema, para resolverlo de raíz. Y hemos dado casi 800 megavatios de contrato en renovables para ampliar la participación de las renovables, que le digo, la crisis cuando hubo los apagones no fue mayor, porque una buena cantidad o una cantidad no despreciable de energía estaba siendo ofrecida por energía solar y energía eólica. Ministro, brevemente, que el tiempo se nos acaba, en su parte de minas, brevemente, el tema de la Barrigol y la presa de Cola, ¿se encontró solución ya definitivamente a ese problema? Bueno, yo pienso que en general sí. ¿Por qué? Porque había un tema, el tema que llevó eso a la palestra fue el tema de la localización de la presa de Cola. De Yamasá. Exacto. Entonces el gobierno, pues simplemente, en sus esfuerzos, que personalmente tuvo mucha participación en ello, con la misma Barrigol y la comprensión de la Barri, se decidió hacer la presa de Cola en otra localización. ¿Se encontró el lugar ya? En Sánchez Ramírez. Hay 2 opciones fuera de Yamasá. Entonces, ellos van a proponer estudios de impacto ambiental, etcétera, de la que considera factible, y cuando se haga ese estudio de impacto ambiental y se entregue al Ministerio de Medio Ambiente, es la que va a dar, digamos, el veredicto final. Y entonces se procedería a la autorización para la construcción de la presa de Cola. Pero logramos destrabar ese tema de la presa de discusión, que dónde va, no, ya tenemos que no va a ser en Yamasá, y hay 2 opciones, que una de las 2 es la que cogería la minera. Don Antonio, gracias por su tiempo. Le quiero decir, Dani, darle las gracias a todos ustedes. Nosotros en el Ministerio de Energía y Minas lo que estamos concentrados las 24 horas del día en resolver de manera estratégica los asuntos estructurales, institucionales y prácticos del sistema eléctrico dominicano. En más nada. Le deseamos éxito, que el éxito de ustedes es el éxito del país. Don Antonio, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Vamos a publicidad. En breve estaremos conversando con el ministro de Obras Públicas y Comunicaciones de Digna Ascensión. Y te quieres liberar, una frase te diré: solo se vive una vez.